Más cosas que se pueden usar del indicador de amplitud de mercado de Sociedad Ninja es que con una mera visión de pájaro te permite saber en qué etapa están todos los sectores, índices, subsectores, industrias, etcétera. Lo que nos dice la amplitud de mercado es el porcentaje de empresas que están sobre o bajo una media. Y eso de alguna manera nos permite saber el rango de recorrido que nos queda o que tenemos desde mínimos o desde máximos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que estamos por encima del 70%, hablamos de sobrecompra. Y cuando estamos por debajo del 30%, hablamos de sobreventa. Entonces, esto que nos indica que un entorno ideal para comprar es cuando nosotros estemos en sobreventa y un entorno ideal para vender cuando nosotros estemos en sobrecompra. Pero esto nunca hay que tomarlo de manera aislada y siempre hay que acompañarlo por los gráficos, porque en mercados alcistas, como el que tenemos ahora, la amplitud de mercado siempre va a situarse por la parte alta del rango, es decir, va a ir 50, 60, 70. Esta semana está casi en 80%, entonces va a tender a estar mucho tiempo por la parte alta del gráfico, va a tender a estar mucho tiempo en sobrecompra, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que vender. Simplemente quiere decir que, pues, que tenemos que estar un poquito atentos. Y en mercados bajistas va a ser exactamente al revés. En mercados bajistas va a visitar las zonas de sobrecompra de manera muy puntual y va a tender a estar mucho tiempo en zonas de sobreventa. Esto nosotros tenemos que usarlo como confluencia con los gráficos. Cuando nosotros veamos que hayamos llegado a un nivel de sobrecompra, por ejemplo, del 80%, y de ese nivel bajemos a niveles un poquito más neutrales, como podría ser un 65%, estemos en un mercado alcista y además ese nivel del 65% nos coincida con una toma de liquidez importante, como por ejemplo la que fue del 5 de agosto, la que fue del 11 de septiembre, y además nos coincida con la rotura de un breaker, pues tendremos confluencias bastante interesantes para entrar al mercado. A nosotros lo que nos interesa es que cuando nosotros entremos al mercado, la mayoría de activos, la mayoría de sectores estén en etapa 2, y es exactamente lo que está pasando ahora. Esta semana y la semana anterior se podría decir que todos los sectores o la mayoría de los sectores están apoyando al índice y están apoyando al mercado, están entrando en etapa 2. Está habiendo un montón de roturas de empresas y esto lo podemos observar aquí en el indicador, que todos están en verde o la mayoría están en verde, la mayoría están en etapa 2. Entonces, aquí tendremos otro filtro. Si la empresa a la que queremos entrar o la empresa que tenemos en el punto de mira está en uno de estos sectores o subsectores que están en etapa 2, pues tenemos semáforo verde. Pero si, por ejemplo, la entrada que tengamos en el punto de mira está en el sector de, por ejemplo, TAN, que es sector solar, sector de energía fotovoltaica, pues lo ideal es que no la toquemos ni con un palo porque esta, por ejemplo, nos indica que está en etapa 4 y no vamos a tener mucha probabilidad de éxito. Este indicador, como hemos dicho, no hay que usarlo de manera aislada y lo ideal es que lo usemos junto con el gráfico de TradingView. En TradingView tendríamos los indicadores de amplitud de mercado, que serían los que hemos hablado. Tendríamos el de 20 días, el de 50 días y el de 200 días. El de 200 días sería algo parecido a la media móvil de Weinstein, un poquito más, porque 200 días equivale a 40 semanas. 200 entre 5 serían 40 semanas. Entonces, ¿cómo podemos usar en conjunto estos indicadores de amplitud que nos da TradingView? Entonces, tendríamos tres medias, una media de 20, una de 50 y otra de 200. Nosotros sabemos que la media de 20 sería una media rápida, la media de 50 sería una media lenta o una media media y la media de 200 sería una media lenta. Entonces sabemos que cuando nosotros miremos amplitud de mercado en la media móvil de 20 días, ¿vale? Cuando esto llegue a una zona de sobrecompra, que he señalado aquí, siempre va a haber zonas más relevantes. Por ejemplo, a partir de 70 yo lo considero sobrecompra, pero luego tienes resistencias en 80 y en 90, que vemos que cuando este indicador toca de manera puntual esas zonas, tiende a retroceder. Pero esto van a ser retrocesos que en el gráfico simplemente se van a ver como pullbacks. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una media móvil rápida. Entonces, esta media móvil rápida, para lo que a nosotros nos interesa, que al final estamos tratando de medio y largo plazo, puede ser útil analizada en conjunto, pero en concreto yo no la miro mucho. Yo la media que más miro de amplitud de mercado es la media de 50 días. Este dibujo que está haciendo ahora mismo es un dibujo típico de mercado alcista, porque vemos que en la mayor parte del tiempo se encuentra por encima de 70 y baja a las partes de sobreventa o baja a las partes neutras para tocarlas de manera puntual y una vez las toca, vuelve a subir. Entonces, esto es lo que decía al principio. No siempre que el gráfico toque las zonas de sobrecompra es una razón para que nosotros tengamos que vender, y menos en un mercado alcista, ¿vale? Si estuviésemos en un mercado bajista y el gráfico tocase zonas de sobrecompra, sí que sería un buen punto para vender. Pero como nosotros estamos en un mercado alcista, la lógica es inversa. Tenemos que buscar que el gráfico baje puntualmente a zonas de neutralidad de 50 e incluso a zonas de sobreventa, porque sabemos que las va a tocar puntualmente, las va a rechazar con fuerza y va a seguir subiendo. Estos son los puntos donde nosotros tenemos que buscar compras. Ninja de la vida, este ha sido un pequeño resumen con píldoras de nuestra última reunión de trading semanal
de la comunidad. Mira el primer comentario de este vídeo para acceder a los próximos directos y también a la grabación de todas las reuniones anteriores de cada semana hacemos con Enrique y los otros miembros de la comunidad. Además, también tenemos video lecciones que son clases grabadas que te ayudarán a entender nuestro método de inversión en el que usamos conceptos como los que has visto aquí en este vídeo. Son conceptos de Smart Money Concepts, como el breaker, máximos y mínimos protegidos y recogida de liquidez y demás. De nuevo, para avanzarte al próximo movimiento, ya sea de mercado, de Bitcoin, de los índices, de los sectores o acciones que muestren liderazgo, solo debes mirar el primer comentario para unirte a nosotros.